completamente conmovido, donde por primera vez vemos a un Jesús completamente conectado en la necesidad de este hombre. Jesús mira al cielo. Cuando mira al cielo y pone a este hombre aparte, aleluya, dice que de momento, mi hermano, yo quiero que usted entienda esto, que levantando los ojos al cielo gimió, salió un gemido de él. La Biblia no dice qué gemido. En otra traducción bíblica dice que Jesús se conmovió y gritaba de dolor. Escucha bien, primeramente miró al cielo, porque el que mira al cielo está reconociendo el poderío de Dios. El que mira al cielo está reconociendo que la gloria, que la honra, que la alabanza proviene de Dios. Todo lo que se haga aquí, todo lo que Dios hable a cada persona en esta noche, todo el mundo tiene que mirar al cielo, reconocer que no está ni Citrón, que no es la agrupación, que es Dios mismo el que habla, reconociendo el poderío. Él reconocía el poderío del Padre, él reconocía el poderío del que lo mandó, él reconocía el poderío y miró al cielo y vio: hoy veo a Dios viviendo, hoy veo a Dios viviendo, hoy veo a Dios viviendo por este lugar. ¡Aleluya! Miró hacia el cielo y dice que cuando miró hacia el cielo, aleluya, gimió y le dijo en arameo, le dio en otro idioma, Efata. Efata en arameo, que quiere decir, traducido, quiere decir sea abierto. En una traducción más cercana dice decir abierto. Era momento de expresar palabras, no era momento de orar, alábalo. Era momento de actuar y decir la palabra. Sean abiertos estos oídos, sean desatados esta boca. Aquel hombre escuchó, aquel hombre habló bien, aquel hombre empezó, mi hermano, a reírse, a tener gozo. ¿Cuántos tienen gozo esta noche? ¿Cuántos tienen gozo esta noche? ¿Cuántos saben que Dios va a hacerle falta, va a abrir algo a favor tuyo hoy? ¿Cuántos saben que Dios va a abrir tus oídos? ¿Cuántos saben que Dios va a abrir tu boca? Tu boca va a ser llenado de palabra de Dios, tu boca va a ser puesta por Dios. Aleluya. El esposo de la pastora, que pase por aquí, el esposo de la pastora, ven para acá. Aleluya. Gloria al Señor. Poderoso es el Señor. Levanta tus manos arriba ahí, bien alta, cierra los ojos. Dios bueno, Dios grande, yo soy el que soy, te dice el Señor. Te dice el Señor también que yo soy el proveedor de tu casa. Dice el Señor también que ambos los he llamado a un ministerio poderoso, donde abro puertas y donde yo abro, ningún hombre en la tierra puede cerrar. Pero la puerta que yo cierro, ningún hombre en la tierra la puede abrir. Pero hoy escucho una voz potente como un trueno que dice: Efata. Efata es que se abre algo a favor tuyo. Efata es que algo Dios hace a tu favor esta noche. Cuando yo llamo y respaldo. Si tengo que sacar del trabajo secular, lo hago para hacer algo extraordinario a favor tuyo. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Y yo seré siempre el proveedor de ti. Yo seré tu ayudador. Yo seré tu mano derecha. Aleluya. Cuando no puedas más, te dice el Señor. Y yo pongo en tu mano algo especial en esta noche. Es que yo pongo un sobre. En ese sobre, adentro, cuando lo abras, te regocijarás y cantarás cánticos a Dios. Ese sobre es algo que se acerca. Es tiempo de Efata, es tiempo de abrir y caminar en seco, te dice el Señor. Siente la unción, el pueblo adorando. Siente la llenura del Espíritu, siente la cobertura. Tu cuerpo está en mis manos, todo tu cuerpo y tu salud está en mis manos, todo tu signo vital está en mis manos, todos tus órganos están en mis manos. Alaba la gloria de Jehová. ¿Quién es el incrédulo? ¿Quién está falto de fe? Efata se ha abierto. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor.
Poderoso es el Señor. Vamos a adorarle unos segunditos. Alábalo. Mientras yo tomo un poquito de agua, alábalo.